Hola a todos, como estoy segura de que muchos de vosotros estaréis buscando nuevas ideas de proyectos para realizar, hoy os traigo esta propuesta que consiste en crear mapas minimalistas personalizados. Y vais a ver que es súper fácil porque básicamente lo que vamos a hacer es irnos a una página web en la que vamos a meter la localización y automáticamente nos va a generar este tipo de mapas. Además veremos las opciones que nos da esta página web porque vamos a poder hacer ciertas modificaciones. Este sería un ejemplo, aquí os enseño otro y esta página está pensada para que generemos un mapa que luego vamos a poder guardar en formato imagen, en concreto va a ser en formato PNG, con lo cual este tipo de mapas están originalmente pensados para utilizarlos como imprimibles, por ejemplo para que hagamos una lámina o un póster, pero además de enseñaros esta página web, lo que vamos a hacer es llevarnos luego ese mapa que hemos generado al programa de Silhouette Studio para no solo ver qué modificaciones le podemos hacer, como añadirle texto, por ejemplo, o cambiarle algún tipo de cosa, como esto que podéis ver aquí, en el que he creado una lámina también imprimible, pero en este caso pues le he dado un aspecto diferente, he creado el diseño en el programa de Silhouette Studio, pero le he añadido también ese mapa que hemos generado desde esa página web y por último veremos también que podemos llegar a trazar esas imágenes para convertirlas en archivos de corte. Así que lo primero de todo me voy a ir a esa página web desde la que vamos a generar el mapa. Esa página web se llama Mapping, no os preocupéis porque os voy a dejar el enlace directo en la caja de descripción del vídeo y en esta página web ya podemos hacernos un poco a la idea del tipo de mapas que vamos a poder generar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos a la esquina superior derecha y darle a Create Your Map. Y lo primero que voy a hacer es irme al apartado de localización para meter la zona de la que quiero generar el mapa. En mi caso voy a poner, por ejemplo, Madrid. Vemos que voy escribiendo y ya me salen opciones, así que voy a darle Madrid, provincia de Madrid, y ya me está llevando a este mapa de la zona. Podría poner otra zona completamente diferente y nos va a salir el mapa real, solo que con este aspecto minimalista. Una vez que ya tenemos este mapa generado, fijaros que yo puedo simplemente haciendo clic y arrastrando mover la zona del mapa en la que quiero estar y también con la rueda del ratón podemos hacer zoom in o zoom out si queremos más nivel de detalle, si queremos acercarnos más o si queremos una vista más generalizada de ese mapa en función del resultado que queramos obtener de nuestra imagen. Bueno, pues vamos a ver ahora qué más opciones tenemos de personalización. Vemos que el siguiente apartado indica pins y es que podemos añadir una serie de pins dentro de nuestro mapa. Voy a hacer clic para que veáis que simplemente haciendo clic nos añade esos pins. En principio, para el uso que yo creo que le podemos dar, no le veo mucha utilidad. A lo mejor si queréis remarcar un sitio en concreto dentro del mapa, pues a lo mejor sí. A lo mejor también si queréis hacer algo así, lo podéis añadir desde Silhouette Studio con algún otro tipo de imagen, pero bueno, que sepáis que se pueden añadir pins y que en caso de que los añadáis por error, desplegáis y le dais a Clear para borrarlos. Vamos ahora con algo más interesante que sería ver los estilos y tenemos una serie de estilos predefinidos. El que sale por defecto es el de White, que es un fondo blanco con todas las líneas de lo que serían las carreteras en color negro, así que tenemos también el contrario, el de Black. Tenemos este que se llama Natural, que tiene más aspecto del mapa que estamos acostumbrados, como podría ser Google Maps, donde nos salen también las zonas verdes y las balsas de agua o los ríos. Tenemos este que dice Love, que es como el de White, pero con el fondo de color rosa. Tenemos Forest, tenemos en gris y luego tenemos otros que indica un precio entre paréntesis. Y es que en caso de que queramos utilizar esa opción, tenemos que pagar. En este caso tendríamos, por ejemplo, el de aspecto madera, donde además nos incluyen algunos nombres de algunas zonas. Tenemos este de aquí. Tenemos visión satélite y tenemos uno que me ha gustado mucho por si queréis echarle un vistazo, que es el de estilo cartoon. Y fijaros que sale con estos iconitos, con arbolitos y con este aspecto pues muy así como de dibujo, que también me parece interesante, pero insisto que en este caso para esta opción sería de pago. Así que si
utilizáis esta opción y le dais a crear el mapa, veréis que os lleva a una página para que paguéis. En principio vamos a trabajar con las opciones gratuitas, así que me voy a ir al básico, que sería el blanco. Voy a centrarlo y vamos a seguir con más opciones, porque tenemos aquí una opción que dice layout, en este caso para elegir la orientación que queremos que tenga nuestro documento, si lo queremos apaisado, si lo queremos en vertical o si lo queremos cuadrado. Y ahora vamos con la parte que a mí me parece más interesante, que es esta que dice border, y es que aquí podemos añadirle detalles. Ahora mismo estaría en none o ninguno. Le damos a simple, nos añade este marco y este texto para personalizar. Lo personalizaríamos aquí, ahora lo veremos. Tenemos esta opción de transparente, que nos hace un marco, pero todo lo que está fuera de este marco se queda como en un color diferente, como si tuviese una especie como de transparencia. Y por último tenemos el que dice fancy, que en este caso lo que nos hace es crearnos un marco doble. Bueno, voy a quedarme por ejemplo con este de aquí, y ahora lo que haríamos es personalizar la parte del texto, así que le podemos poner el nombre de la ciudad. Voy a poner Madrid. Aquí puedo poner mi ciudad, por ejemplo, y aquí puedo poner, pues si me apetece, un texto. He puesto aquí nuestro día a día, lo primero que se me ha ocurrido ahora mismo. También lo que podemos hacer es personalizar los colores de estos textos. Simplemente hacéis clic en este recuadro y podéis cambiar el texto al color que queráis. Así que, por ejemplo, fijaros, lo puedo poner en azul. Vamos aquí y aquí podemos elegir también darle otro color. A ver si me deja moverlo. Bueno, voy a dejarlo así porque tampoco me importa mucho. Y otra cosa que podemos hacer es cambiar el color de los marcos. Fijaros que tenemos color blanco y color oscuro. Los colores oscuros van a corresponder a estas dos líneas, así que podría también, si quiero, cambiarle el color de esa línea. Lo ideal sería que me quedase con este código. Si queremos utilizar los mismos colores, me voy a copiar este código, me voy a venir aquí y voy a copiar ese código. Y fijaros que ya me ha cambiado el color de ese marco. ¿Que quiero cambiar el otro también? Pues me vengo a este de aquí y yo qué sé, por ejemplo, lo voy a poner en gris clarito. Pues lo pongo ahí y ya lo tendría listo. E incluso podemos añadir más marcos. Si le doy a Add Frame, en principio se va a ver de color blanco, le voy a dar otro color, ¿vale? Para que se vea bien. Y con este manejador le podemos cambiar el grosor. Así que tiene cierto grado de personalización. ¿Que no lo queréis? Pues lo quitamos. En principio lo voy a dejar así para que ya podamos exportarlo y ver qué es lo que vamos a generar. Aquí tenemos opción de elegir tamaño. Yo voy a trabajar con A4 y una vez que lo tenemos directamente le damos a Create Your Map. Esperamos a que lo genere y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle a este botón para que nos lo abra en una nueva pestaña, y una vez que lo tenemos aquí hacemos botón derecho y guardar imagen como. Voy a guardarlo aquí, voy a ponerle por ejemplo Madrid y lo guardamos. Bueno, pues en principio yo tendría ya mi mapa generado y directamente podría imprimirlo en mi impresora, o si prefiero llevarlo a algún sitio a imprimir, llevarlo a imprimir y ya tendríamos un proyecto listo. Es decir, que solo con las opciones que nos dan en la página web ya podríamos hacer un proyecto sin ningún problema. Pero ya que tenemos nuestra máquina de Silhouette y ya que tenemos también el programa de Silhouette Studio, que muchos sabéis utilizar y utilizáis de forma habitual para diseñar, pues podemos ver qué podemos hacer con esta imagen que hemos generado. Así que lo que voy a hacer es abrir esa imagen en Silhouette Studio. Al ser una imagen en formato PNG, la podemos abrir con cualquiera de los programas de Silhouette, ya sea gratuito o programa de pago. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Fijaros, ya lo tendría listo y ahora podría decidir directamente imprimirlo, o si quiero compaginarlo con las opciones de mi máquina, creo por ejemplo marcas de registro, voy a hacerle aquí su línea de corte correspondiente y a lo mejor quiero sacar tipo una tarjeta, pues por ejemplo para meterlo en un álbum o para ponerlo en cualquier lado, así que pues creo mi proyecto
como yo crea conveniente y lo puedo combinar con mi máquina de Silhouette. Otra de las cosas que podemos hacer es, en lugar de editarlo desde esa página web, voy a volver. Otra de las cosas que puedo hacer es simplemente dejarlo tal cual está y luego hacer la edición en el programa de Silhouette Studio. Os voy a enseñar algunos ejemplos que ya he hecho para ir un poquito rápido y que no se quede el vídeo muy largo, como sería este de aquí, en el que yo en realidad lo que tengo en formato imagen es esto y lo que he hecho en Silhouette Studio es añadirle un texto adicional. Así que si preferís directamente, porque no nos da opción de elegir fuentes, el hacer la parte de los textos en el programa, podéis hacerlo también. O si queréis añadirle algo extra, pues también podéis hacerlo desde aquí. Que yo le quiero añadir, por ejemplo, un corazoncito, pues me dibujo un corazón. Voy a hacerlo en lugar de este de aquí, que ya que tiene color, pues lo aprovechamos. Voy a hacerlo más grande. Como decía, dibujamos un corazón. En este caso yo estoy utilizando programa de pago, con lo cual vienen estas formas predefinidas. Dibujo un corazoncito, lo selecciono, le puedo dar este mismo color con el que estábamos trabajando. En este caso no sería ese color, sería este. Y me lo puedo traer aquí. Y le puedo añadir todos los elementos adicionales que yo quiera. Así que podemos añadirles textos, podemos añadirle sitios adicionales, podemos, si queremos, pues esta vez voy a hacerlo así, si queremos seleccionar un sitio en concreto, pues podemos hacer, por ejemplo, un circulito y seleccionar una zona y ponerle un texto tú y yo aquí, o una fecha, o lo que nosotros queramos. Así que luego esto podéis añadirle todo lo que queráis en el programa de Silhouette Studio. Voy a venirme a este de aquí. Bueno, en este caso es simplemente para enseñaros un ejemplo diferente con otra ciudad, y en este caso todo está creado con las opciones que nos da el programa. Esta era la opción de transparencia, le he cambiado los colores de los marcos, le he añadido unos textos y ya lo tengo apañado y listo para o bien imprimirlo o para traérmelo a Silhouette Studio y modificarlo. Bueno, vamos con esta opción de aquí. En este caso, este es el mapa que yo he generado desde esa página web de Mapping, y en este caso lo que he decidido hacer es quedarme con una parte del mapa y utilizarlo para hacer yo una lámina por mi cuenta. En este caso, o bien lo que podemos hacer es directamente desde donde tengamos guardada la imagen del mapa, arrastrarlo sobre la forma que queramos rellenar, aquí, y nos vendríamos a las opciones de relleno para poder escalarlo, para poder girarlo, todo lo que queramos. O si no, si ya tenemos abierta la imagen, colocamos nuestra imagen detrás de la forma con la que queremos recortar, seleccionamos ambas, nos venimos a las opciones de modificar y le damos a recortar, y fijaros que ya lo tenemos con forma de corazón. Puede ser un corazón, puede ser un círculo, lo que vosotros queráis. Así que no tiene por qué ser solo el mapa, sino que el mapa puede formar parte de otro tipo de proyecto diferente. Por ejemplo, si estáis haciendo invitaciones de boda, pues a lo mejor podéis utilizar esta aplicación para generar el mapa de la zona, pues donde se va a realizar la ceremonia, o donde se va a hacer la celebración, o lo que creáis oportuno. Así que también podemos utilizar estos mapas como parte de otro diseño diferente. Y por último, otra cosa que podemos hacer si no queremos trabajar con estos mapas como un imprimible, sino como un archivo de corte, porque a lo mejor me quiero hacer una camiseta con vinilo textil, por ejemplo. Sí que es cierto que al tener un imprimible, pues aquellos que podéis usar la técnica de sublimación y tenéis impresora de sublimación, pues a lo mejor os interesa más trabajar con esa técnica. Pero si, por ejemplo, quisieseis convertir esto en un archivo de corte, que sepáis que también se puede. En este caso he partido de la imagen más básica, que es la que viene en blanco y negro. Nos venimos a las opciones de trazar, trazamos el área que queramos. Voy a hacerlo así, le damos a trazar
y ya tenemos nuestro mapa trazado. Voy a darle color negro para que se vea mejor y en este caso veis que salen las líneas muy finitas, pues lo que podéis hacer es como lo que he hecho yo aquí, que es darle un pequeño desplazamiento para que las líneas queden más gruesas. Así que en principio lo que generamos es una imagen y por tanto va a ser más fácil aplicarla a proyectos cuya finalidad es que se impriman o que sean imprimibles, pero como pasa con todo, siempre podemos darle una vuelta e incluso convertirlo en un archivo de corte. Bueno, pues en principio hasta aquí este vídeo sobre cómo generar este tipo de mapas minimalistas. Estoy deseando saber si os ha gustado y si os vais a animar a intentarlo, así que os leo en los comentarios y como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!